Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la segunda parte de la historia de dos culturas. Para los propósitos de este estudio, la cultura no occidental estará representada por la nación hebrea. La pregunta: ¿cuál fue su fuente de conocimiento confiable? Tenemos que cada uno de nosotros escoger nuestra fuente de conocimiento confiable. Mayormente escogimos en grande como cultura y también individualmente entre nosotros mismos. ¿Cuál fue entonces la fuente? Normalmente hay reconocido como 4 fuentes en la filosofía de epistemología. ¿Cuál sería entonces la fuente de conocimiento? Está entre la intuición. La intuición está adentro de la persona, pero basado en los sentimientos, como siento que eso es verdad. El otro sería la autoridad externa a la persona. Entonces yo voy a una autoridad externa para mi conocimiento confiable. Otra fuente sería la razón humana, sería interna entonces a la persona, pero es por medio de la lógica. La cuarta sería la empírica. Conseguir entonces conocimiento confiable por medio de la experiencia externa a la persona registrando la experiencia por medio de los 5 sentidos. Y ahora, ¿cuál fue su fuente de conocimiento confiable de los hebreos? Entre los 4 sería entonces una fuente externa de autoridad. Su fuente externa de autoridad sería su Dios único. Eran monoteístas, quiere decir que creía en un Dios uno, mientras que la mayoría de las culturas a su alrededor también tenían sus dioses, pero eran politeísticos, países politeísticos, quiere decir de varios dioses, pero los hebreos eran de un Dios único. ¿Y qué dijo esta fuente sobre la realidad? Su Dios reveló a sí mismo, a su pueblo, por medio de sus profetas, directamente. Esa sería una revelación especial, pero también se reveló a sí mismo por medio de lo que ha sido creado, por medio de la creación. Ese sería por medio de la revelación general. ¿Qué dice entonces su marco? Lo que pasó es cuando Dios habló directamente a sus profetas o a sus personas indicadas, y luego fue registrada la conversación. Ese se quedó como las escrituras. Entonces ahora tenemos las escrituras que registraron la conversación de Dios y lo que Dios quería comunicar. Entonces, para nosotros, o para la nación hebrea, era el marco bíblico, es lo que fue revelado. ¿Qué dice el marco bíblico? En Génesis 1:1, en el marco bíblico, ese es el primer libro, primer capítulo, primer versículo, establece entonces las creencias básicas de los hebreos. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, lo que se puede entender del primer versículo es, su creencia básica es en Dios. ¿Quién creó Dios? Nadie. Por medio de definición de ser Dios, Dios es eterno. Dios no fue creado, pero Dios creó los demás, los cielos y la tierra. El término hebreo, Reshith, traducido como en el principio, es el mismo término traducido como primicias en Levítico 23, versículos 9 a 10. El mismo autor, Moisés, que había escrito entonces Génesis, él dijo: en el principio Dios creó. ¿Qué quiere decir en el principio?
es en el principio ese término Reshith, el término hebreo. Pero también Moisés había empleado el mismo término Reshith en Levítico, capítulo 23. ¿Y qué dice Levítico? Levítico nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis sus mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí está el mismo término Reshith, que está en primicia de los primeros frutos. Los primeros de los primeros frutos. ¿Qué quiere decir? Entonces, el término Reshith no tiene que ver con tiempo, exactamente. Tiene que ver con calidad, tiene que ver con evento, tiene que ver con el primer evento de la cosecha era traer a Dios la primera parte, lo que había madurado. Sin todo mies ser maduro, era para traer nomás las primicias, la primera parte, los primeros frutos al sacerdote. Si aplicamos entonces el mismo sentido al primer versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, también se puede traducirlo más o menos como primeros frutos, como primicias de primeros frutos. Dios creó los cielos y la tierra. La pregunta sería, entonces, ¿obra completa? ¿Obra terminada? En el primer versículo, la respuesta sería no, porque la mies o la cosecha sigue madurando, las plantas siguen madurando, la creación sigue madurando, sigue llenando. Entonces no era algo terminado, una obra terminada, pero es una obra en bruta que recién está creando todo el material para seguir trabajando, formando la materia en una forma para ser de su creación. Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta sería, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Porque estaba en proceso de madurar, estaba en proceso de trabajar Dios. No había acabado su trabajo, ni la mies en el primer versículo. Estaba madurando. Aquí estaba madurando y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. La tierra entonces ya estaba en proceso de ser ordenada, estaba en proceso de sostener, de ser puesto en orden para sostener la vida. Estaba entonces vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Génesis 1:11. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Sobre la creación que creían los hebreos, su Dios había revelado cómo lo hizo, cómo lo había creado. ¿Y qué dice? Dice que dijo Dios: produzca la tierra. Hay varias culturas hoy en día que tienen la creencia que la tierra misma puede producir vida espontáneamente. Lo que por sí misma la tierra tiene vida y ha producido toda la vida lo que hay. Mientras que los hebreos dirían que no es así. Es que la tierra sí había producido vida, pero por mandato de Dios, el Creador.
el Dios, la fuente de toda vida. Él es lo que dijo Dios, produzca la tierra. La pregunta es, ¿puede la tierra producir vida por sí misma? Los hebreos dirían, no, solamente por cumplir con el mandato de Dios. La tierra había producido, pero la tierra dejada a sí misma, no puede producir vida. Hierba verde, entonces cada uno había producido según su género, según su clase, entonces no es una evolución de plantas, no es un cambio lento y gradual de una planta a otra o un árbol de otro, pero que Dios había creado separadamente cada uno según su género, según su clase, y cada uno según su semilla. Esa es la idea, entonces, lo que fue dentro de los parámetros bíblicos para los hebreos, para entender cómo fue el principio. Génesis 1, 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Antes Dios había creado, dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes. También dijo Dios que produzcan las aguas seres vivientes. Dios había mandado a la tierra a producir y a las aguas a producieran. Pero, ¿y qué pasaron? Las aguas producieron y la tierra produjo, pero por mandato de Dios. Entonces Dios estaba parte del proceso, pero por medio de la palabra. La palabra de Dios había creado, entonces por medio de las aguas y la tierra. Pero ahora ya tenemos un proceso un poco distinto, un proceso diferente, donde, y dijo Dios, que Dios dijo, pero luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios ya está involucrado directamente con el proceso de crear el hombre. El hombre no fue una creación, una parte creada o producida por otra creación, por la tierra ni el agua. El hombre fue creado directamente por Dios, de la tierra, sí, pero por medio de Dios mismo. Dios había, y luego el verbo hagamos es interesante para entender con quién está hablando Dios. Y creemos nosotros que Dios existe en tres personas, y esa es una referencia en lo que creemos que refleja las tres personas, pero un Dios involucrados en la creación. El Espíritu de Dios, el Hijo de Dios y Dios mismo. Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Los hebreos creen lo que dicen sus escrituras, que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios está formando y el hombre está perfectamente hecho en su imagen y semejanza, pero no tiene vida, porque la vida no proviene de la tierra ni del agua. La vida proviene de Dios mismo, y que ese está señalado por este versículo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alientó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. El hombre no fue un ser viviente hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida, el Espíritu de Dios. Entonces los hebreos no creían que la materia generaba la vida espontáneamente. La vida no provenía de la tierra ni del agua, pero de Dios, Dios mismo. Esa es una diferencia entre las culturas, en lo que aún hasta hoy en día. Génesis 1, 31 y 32 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho,
Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificó, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Ese es el patrón en lo que tenemos aún para la semana de hoy en día. Es trabajar los 6 días y descansar el séptimo. Dios entonces mandó a los hombres que es para reposar el séptimo día. Hay que dejar su actividad rutina. Hay que retirarse del mundo y descansar. Y enfocar y dar gracias al Señor por lo que ha hecho. Entonces eso es lo que Dios había creado en 6 días. Descansó el séptimo. Entonces el hombre ya tiene un patrón para seguir. Esa es una regla, lo que fue establecida aún en la ley. Aquí está la ley, Éxodo 31, capítulo 31, versículos 12 al 14. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Está dentro de la ley en lo que Jehová comunicó directamente a Moisés, diciendo: los israelitas, los hebreos, están mandados observar entonces el sábado. Está por descansar y para observar. ¿Por qué? Porque Dios había trabajado 6 días y descansó el séptimo. El hombre también debería seguir el mismo patrón, reconociendo uno que Dios es el creador, que Dios es el dueño y que Dios debería entonces ser honrado por el hombre retirarse un día de la semana, un día para respetar, para adorar, para reconocer que Dios es el dueño, que Dios había creado en 6 días y descansó el séptimo. Y eso es interesante porque hoy en día seguimos con el patrón de la semana, pero no siempre descansamos. Puede ser que hacemos otras cosas, pero no damos respeto mucho al Señor en nuestras culturas. Pero para tener una cultura de 7 días es un patrón que sigue entonces el patrón dado por Jehová a Moisés. Hay culturas en el pasado que han intentado de cambiar cuántos días de la semana, sabiendo que 7 días es un patrón dado por el Dios hebreo. Y hay culturas no muy lejanas en lo que han intentado durante el Renacimiento de cambiar cuántos días de la semana, porque sabiendo que 7 era bíblico, querían deshacerse de todo lo bíblico y intentó de cambiar la semana a 10 días, a 5 días, a 8 días. Y al final las dos culturas que intentaron de cambiar la semana volvieron a observar 7 días a la semana como hoy en día. Entonces es mandato del Señor de observar el día. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos.
Era una ofensa serio, un crimen para violar entonces la ley. Era la ley para guardar el sábado, el día de descanso. Pero era no para descansar los 7 días, el séptimo día, pero también en Levítico capítulo 25 versículo 4 nos dice: y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Otro mandato a los hebreos era para no solamente observar el sábado de cada semana, pero observar el sábado cada 7 años, dar descanso a la tierra, no cultivar la tierra el séptimo año, darle descansar y no sembrar, no podrar, pero comer lo que crecía nomás. Entonces era un paso de fe para no sembrar, para confiar en el Señor, que el Señor iba a darles aunque no sembraba. Pero también era de negocio, para no sembrar y no cortar, era para no vender. Entonces era para perder un negocio puede ser de 1 año. Entonces el Señor estaba probando los corazones de los hebreos para decir: ok, cada 7 días hay que descansar, retirarse del movimiento rutina del mundo de comercio y respetar el día, respetar y dar devoción a Dios, a Jehová. Pero también cada 7 años era respetar también a Jehová por dar descanso a su tierra, dejar descansar la tierra por 1 año cada 7 años. Aquí estamos terminando la historia de 2 culturas. Esa es la número 2. Conferencia número 2 sobre la cultura, cosmovisiones y orígenes, la historia de 2 culturas. Estamos tratando la cultura número 1, que es la cultura no occidental, los hebreos, es lo que hemos escogido, lo que he escogido para entender qué quiere decir cultura no occidental. La cultura no occidental, lo que tenemos, tenía su fuente escogida de conocimiento confiable, que es una fuente externa que fue revelada entonces a ellos al medio de su vida diaria. Quiere decir que vivían en un sistema abierto a las influencias, a las comunicaciones a su Dios. Entonces Dios existe afuera, no fue creado, es afuera de la creación, pero tiene acceso a su creación, tiene el poder de comunicar con el hombre, con su pueblo. Entonces esa es una diferencia en lo que estamos estableciendo entre entonces una cultura no occidental. Gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por medio de correo electrónico de thn.academia@gmail.com. Tenemos 8 conferencias. Esa es la segunda terminando. Gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo. Hasta luego.